Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con una nueva clase, un nuevo tema, conforme lo que le subí el aula a la página virtual. Tengo igual, previamente tenía tres, a ver si me acuerdo, se los puedo ver, tenía tres preguntas, las contesto rápido. Una pregunta es cuándo va a ser el próximo trabajo, va a ser el lunes que viene. Después, la otra pregunta es si esta clase se graba y la única manera que hay de poder reproducirla es subiéndola al canal de YouTube, a esta nueva plataforma. Bien. Acuérdense, cualquier consulta que quieran hacerme, pero vamos a ver si funciona el tema de la mano, de la manito para... Yo lo puedo ver y se me funciona acá en el equipo. La temática a desarrollar en la clase de hoy es continuación de lo que estábamos contando. Habíamos contado nuestra antropología, que es la antropología dialógica o dialogal, y ahora vamos a contar las otras dos perspectivas que al comienzo yo les había señalado eran perspectivas que había que conocer de entre la mucha variedad de lecturas sobre el hombre a lo largo de la historia, sobre todo porque han tenido y tienen todavía una especial preponderancia y repercusión en el plano práctico, en el plano de la praxis. Y estas dos lecturas las denominamos como perspectivas que negaron o niegan la condición dialogal del hombre, la condición dialogal de la persona. Estas dos lecturas que vamos a empezar a desarrollar son, por supuesto, como el título lo indica, lecturas diferentes y se construyen sobre la base de negar las consignas que nosotros habíamos marcado como parte de nuestra propia lectura. Tenemos por un lado la antropología ecológica, es el nombre filosófico, porque ecológica viene de ego, yo, logos, estudio, conocimiento, desarrollo del yo. No tiene ningún, porque alguna vez se consultó si tiene algún punto de relación con una doctrina jurídica, con una filosofía jurídica que fue la filosofía egológica del jurista argentino Carlos Cosio. No es simplemente una identidad en el nombre, pero no tiene ninguna relevancia, conexión o vinculación con esto. El nombre político-social de esta lectura es individualismo. Y después tenemos la segunda lectura que filosóficamente se denomina filosofía de la totalidad y su nombre desde el punto de vista económico-social es el denominado colectivismo, llamado colectivismo. Aclaremos acá algo que ya dije, que tiene plena aplicación, y que es que el término individuo y el término colectivo que aparecen en los dos, el sustantivo que aparece en las dos denominaciones, tiene el agregado del vocablo ismo, que está señalando una distorsión en el significado del primer caso, individuo, y en el segundo caso una distorsión en el significado de colectivo. Vamos a empezar con la primera lectura, que es la denominada lectura individualista o filosofía ecológica.
La importancia que tiene esta perspectiva son varias, la relevancia que tiene la lectura de este tipo. A mi juicio, diría que tal vez la más importante, el dato más significativo de una lectura de estas características es que está presente, forma parte de lo que muchos llaman de atmósfera cultural, ethos o conjunto de principios, reglas, valoraciones, actitudes que constituyen a la sociedad occidental en la que nosotros estamos inmersos. Es decir, es una lectura que vamos a comentar, que tiene que ser considerada porque sigue formando parte del ethos, de la manera de actuar, de entender, de sentir de la sociedad en la que vivimos, sobre todo y fundamentalmente en la sociedad occidental. Eso por un lado, la relevancia práctica que tiene. La segunda es que esa manera de entender la realidad se encarnó o tuvo diferentes o diversas manifestaciones. En los que a nosotros nos interesa, la manifestación fundamental, socialmente hablando, es el traslado, la incorporación de esta idea, ahora vamos a ver cómo, al mundo de lo jurídico. La relevancia es que esta manera de entender al hombre está incorporada en las herramientas jurídicas que nosotros, como ya sabemos, hemos heredado, traído o repetido por mera o simple copia del mundo europeo. La tercera es que forma parte de un movimiento histórico, de una etapa en la historia que todavía para algunos no está inconclusa. A ver, parece que tenía una pregunta, ¿no? No, parecía que tenía alguna pregunta. Todavía para algunos no inconclusa, que es lo que se llama la edad moderna, la modernidad, que es aquella situación histórica que arranca en una primera etapa preparatoria que es la denominada Renacimiento, siglos XII, XIII, y luego hace eclosión con la finalización del Renacimiento, dando lugar a la época propiamente moderna, modernidad, allá por el siglo XV, XVI. Y decía que es una etapa todavía no cerrada, de modo tal que algunos autores han denominado a la etapa que estamos viviendo posmodernidad, y la posmodernidad sería como una especie de crítica, de revalorización, de rechazo de algunas cuestiones que están presentes en esta lectura. Todavía hoy contemporáneamente estaríamos hablando de una especie de tramo final de la modernidad. Por todas estas características, circunstancias, es que es necesario, imprescindible, analizar qué es lo que pasó desde el punto de vista antropológico en esos siglos. Empecemos definiendo de alguna manera, de forma sencilla, lo que sería una lectura de este tipo. La consigna de esta lectura es que el hombre es un ser para sí mismo. Una consigna de arranque simple, que se va a complejizar después, es la que dice que esta lectura ve al hombre como un ser para sí mismo. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones de esta lectura? Claro, las primeras manifestaciones de esta lectura se van a producir, como dije hoy, en la etapa del Renacimiento, donde se va a dar
Me pareció una lista, Marina, no sé. Hola, Marina. Sí, Carlos, sí, perdón. Ahí la cerré. Estaba con la lista de las notas y se abrió para compartir la pantalla. Bien. Les decía entonces, empieza con el Renacimiento, con una serie de factores, cuestiones culturales. Tal vez las más importantes, las que podemos marcar más importantes, es una revalorización de lo individual, por eso a esta lectura la llamamos individualismo. Se revaloriza, se le empieza a dar importancia y significación al término individuo. ¿Mm? Esta es una de las pistas más importantes. La segunda, que va a ser eclosión un poco más adelante, pero que ya se estaba gestando y para algunos sería un dato que no se puede desconocer para ver los cambios entre el medioevo y la modernidad, es el comienzo de la etapa denominada de la secularización o secularismo. Esto quiere decir que hasta esos siglos, fin de la Edad Media, comienzo del Renacimiento, la imagen del mundo había sido una cosmovisión teocéntrica, es decir, un mundo en donde los sujetos estamos dentro de él, pero abarcados o cooptados por algo superior, una imagen muy fuerte que en términos religiosos sería Dios, la figura de Dios, y en términos filosóficos sería la noción o idea de absoluto. Hasta ese momento el ser humano vivía como en una especie de enclave cósmico donde no eran tan relevantes él y sus semejantes, sino aquello que lo circundaba y que lo protegía, que era la idea de Dios, que precisamente explicaba la existencia de las religiones, sobre todo y fundamentalmente la perspectiva cristiana con la religión católica, aunque después, como producto de la modernidad, aparecería la reforma protestante, ¿sí? Algunos cambios. ¿Sí? Pero el dato de la secularización, ¿qué implica? El dato de la secularización implica que de alguna manera se rompe esta cosmovisión, este mundo en donde todo estaba referido a Dios, porque, y por eso la modernidad se denomina también la época racionalista o racionalismo, el ser humano decide alcanzar su mayoría de edad y a partir de ahí rompe un poco, en algunos casos primero tibiamente y después decididamente, rompe con esta idea, con este vínculo religioso. Hay como un desplazamiento de esta idea fuerte y se pasa de una cosmovisión teocéntrica a una lectura antropocéntrica, donde el ser humano, el hombre, comienza a ser el eje cosmovisional, de alguna manera el centro del mundo. Este factor es muy importante porque, como decía recién, esta minoría de edad implica que, según esta lectura, el hombre comienza a pensar por sí mismo. Dejaríamos de lado los mitos, las supersticiones, los relatos, el estar siempre al amparo de una figura que todo lo resolvía, que todo intervenía y que era una garantía para la tranquilidad y estabilidad del sujeto, que era la idea de Dios, a el animarse a pensar por sí mismo y evitar todas estas consideraciones que en última instancia no eran el resultado de un trabajo directo, de algo que el ser humano estaba redescubriendo y revalorizando hasta extremos inimaginables. Es la edad, la era de la razón. Aparece muy fuertemente la idea de racionalidad. Conjuntamente con esta idea de racionalidad en la modernidad se van a dar también otros hitos, como son, a partir de descubrirse mayor de edad, el ser humano
supone que con esta racionalidad, que en principio no tiene límite linealmente, y en la medida en que la sepa usar bien, uno de sus objetivos será llegar hasta el fin en ese proceso de progreso. A partir de ahí, el ser humano se plantea la idea de que el progreso es infinito, es impensable lo que puede alcanzar y llegar a ser el hombre con esta idea de racionalidad. Y además, otro dato muy importante ligado a el ensalzamiento del poder de la razón, va a venir del lado de la enorme explosión que hacen unos saberes que hasta ese momento habían estado como saberes propios del hombre en un papel secundario. El saber, el conocimiento propio del hombre pasaba por la vía de la religión, de lo religioso, el conocimiento religioso, y de alguna manera también subordinada muchas veces a esto por la filosofía, ¿no? y conocimientos de carácter moral. A partir de acá aparece a jugar un papel decisivo las ciencias. Las ciencias cobran una importancia inusitada y a la par que las ciencias cobran una importancia inusitada, también lo van a hacer la técnica. La técnica es como el abrazo ejecutor de esa ciencia. Un increíble desarrollo de ciertas ciencias, de las ciencias duras, ciertas ciencias, y de la técnica. ¿Y por qué digo la técnica? Porque la técnica tiene que ver con esa racionalidad que el hombre moderno considera un dato ineliminable y un dato que lo diferencia de todo lo creado. A partir de ahí se dice, en alguna medida no sin razón, después vamos a ver que, como en todas las manifestaciones del hombre con una marcada exageración, la racionalidad es lo que nos separa de todo lo que no es ser humano, de todo lo creado y lo que nos pondría en un lugar de privilegio. Bien, aparece esta racionalidad instrumental. ¿Qué es la racionalidad instrumental? Que se va a importar desde la ciencia y la técnica en ciencias duras, física, matemática, química, biología, y se va a importar luego a otros ámbitos de la vida de la sociedad. Es la racionalidad de medio a fin. La racionalidad instrumental de los modernos es aquella racionalidad que elige los mejores medios, o la racionalidad me está indicando que soy capaz de elegir los mejores medios para alcanzar los fines o objetivos propuestos. Soy racional o más racional o racional a ultranza en la medida en que escojo aquellos medios que con menos gasto producen los mayores beneficios o son los más eficaces. Esta es la idea de la racionalidad instrumental que trae el hombre moderno. Por eso es una racionalidad que le viene como anillo al dedo a aquellos conocimientos como los conocimientos científicos, que son el intento de trasladar a la realidad, a la práctica, el descubrimiento de esas leyes físicas, ¿no? Por ejemplo, la archiconocida ley de causalidad. Con estos conocimientos y munidos de la técnica necesaria podemos poner en práctica esos descubrimientos científicos a la praxis. Esta idea de racionalidad instrumental es muy importante retenerla, porque hasta ahí se va a agotar las posibilidades de la razón para el ser humano, omitiendo, como vamos a ver, otras formas de racionalidad que van a quedar ocultas o van a quedar disimuladas. Entonces, estas serían las características fundamentales de esa inversión, de ese cambio cultural generado en la modernidad. Un ser humano que, sin perjuicio al romper con el orden, con la cosmovisión existente, como dicen muchos pensadores,
queda metafísicamente en el mundo solo y aislado. Y solo y aislado, ¿por qué? Porque a partir de ahí él tiene que empezar a construir, a valerse por sí mismo. No se puede valer más de un padre o de una madre, idea de autoridad, idea religiosa. Él tiene que valerse por sí mismo, tiene que empezar a caminar por sí mismo. Y está dotado, lo descubre, que está dotado de una herramienta muy poderosa para realizar todo eso, que es la razón o la racionalidad. Sin embargo, todas las seguridades, todos los anclajes, toda la tranquilidad la que había vivido o la que se había vivido como sociedad hasta ese momento desaparecen. Quedan, como dicen muchos pensadores, el hombre moderno queda a la intemperie y a partir de allí tiene que ponerse en marcha, tiene que ponerse en movimiento. Estas serían entonces algunas de las ideas eje para poder entender la modernidad. No obstante esto, no es que el hombre moderno rompe, destruye, elimina, desecha completamente ciertos logros que se habían conseguido en el plano de lo humano hasta ese momento. No. Es interesante ver esto porque más allá del supuesto afán de novedad, de cambio, de reinvención, de revolución que significaba todo esto, había dos ideas que ya eran de antigua data, de antigua tradición, con los cuales el hombre moderno no quería romper, pero sí tenía que buscarle nuevos fundamentos. Una era la idea de la inviolabilidad del hombre, la dignidad, el respeto por la dignidad humana. El problema que se le planteaba era buscarle nuevos fundamentos, porque la idea de dignidad humana era una idea religiosa, una idea católica de la Iglesia, de los primeros cristianos. Entonces, esta idea, como se habían roto lanzas con la lectura religiosa, lo que el moderno tenía que hacer era buscar nuevos, si era posible, fundamentos para esta idea de la idea humana. Y por otro lado también nuevos fundamentos con dos ideas o dos objetivos que habían estado presentes en las matrices de las sociedades anteriores a la modernidad, que eran la búsqueda del bien y el establecimiento de lo correcto. Hasta la modernidad el hombre se había manejado, valorativamente hablando, con una idea de bien, que era lo que nucleaba a toda una sociedad, y en un segundo lugar la importancia de determinar qué era lo correcto. Lo que era correcto estaba en función del bien. Carlos, Sí, perdóname, soy Paula. sí, Paula. Carlos, mira, recién estoy viendo acá en el chat que hay una chica que se llama Leila Albornoz. Sí. No sé si vos lo podés ver en el chat, que dice: no me queda claro la evolución histórica con la idea las ideas que van apareciendo. Y también Janina Peñalosa, que te habla de la idea de la racionalidad. Mira, ahí sí podés leerlo porque puso un texto, pero más que nada A ver, espera un segundito, Leila, que tenía una duda. Lo busco, espera que lo estoy buscando. Está último, sí. Último, así lo contestamos. Sí, al final. No sé si para vos es mejor que levanten la mano antes de que lo escriban en el chat. Lo que pasa es que yo estaba tratando de mirar, no la veo. Yo no veo que hayan levantado la mano, pero no sé, chicas, si nos pueden decir. Sí, hay mucho ruido, no sé, debe haber algún micrófono. Yo sentía también algo de ruido, pero no sé. En algún momento y con la idea de racionalidad. ¿Esta aparece Peñalosa, es? ¿Janina Peñalosa? Una es Janina Peñalosa y abajo de ella está Leila Albornoz, que dice que no le queda claro la evolución histórica con las ideas que van apareciendo. Sí, hay un comentario, yo todavía no empecé hablando del tema de Descartes, hay un comentario que tiene que ver con la idea de Descartes.
Eso, la pregunta sobre Descartes la podemos ver en un ratito, porque todavía no empecé a hablar de Descartes, pero eso es una referencia clásica para el pensamiento individualista. Por eso se llama visión antropocéntrica. Sí, no hay ninguna duda. Si piensan, si no, si sienten. La pregunta yo me voy a hacer si piensan, si no, si sienten. Sí, tiene que ver con una manera de entender la realidad de Descartes que la vamos a ver, pero no tanto, la idea es no tanto a los animales, sino respecto del hombre. Y no me queda claro la evolución histórica con las ideas que van apareciendo. A ver, vamos a, si entiendo, no. ¿Está Leila Albornoz? Si me lo puedes, porque no entiendo bien el enganche, lo que me está planteando. A ver. Tendría que darle, espera que le voy a abrir el micrófono. Ah, bien. Porque no entiendo bien. Habla de evolución histórica, ideas, no sé bien cuál es la... Espera que la tengo que encontrar. Leonela, no. Leila Albornoz. A ver. Sí, Leila, vos sos la que me hace la pregunta de evolución. ¿Qué me quieres decir con lo de evolución histórica, ideas? Ahí puso Carlos en el chat que no tiene micrófono, No. así que no va a poder. Sí, que no entiendo bien cuál es la duda. Si tiene que ver con las etapas históricas, estamos hablando de la modernidad. La modernidad arranca ya por el año 1400, 1500. Hay un breve interregno que es el Renacimiento, que está en el medio entre la época medieval y lo que llamamos modernidad. Desde el año 1400 y 1500, más o menos, según los autores que uno trabaje, se va a extender lo que se llama modernidad. La modernidad, para algunos hoy estaríamos viviendo una especie de finalización de la modernidad, que es lo que se llama posmodernidad, que habría arrancado en el siglo anterior. Eso es lo que estamos tratando de contar. Y los datos importantes de esta modernidad tienen que ver con lo que les estaba marcando recién. El dato clave es la racionalidad del ser humano, la idea de razón instrumental. Para que se entienda, razón instrumental, capacidad de conseguir objetivos a través de determinados medios. Es importante la idea de racionalidad instrumental porque esto se va a trasladar a todos los ámbitos y se va a trasladar al derecho. ¿Por qué se produce el paso de una época a la otra? Primero porque se dinamita la idea de Dios, de lo religioso. ¿Por qué se dinamita la idea de Dios y de lo religioso? Porque algunos consideraban que todas estas ideas, cosmovisiones, lecturas, filosofías, morales cristianas, católicas, tenían que ver con el ocultismo, tenían que ver con los mitos, tenían que ver con las narrativas animistas, es decir, con una faceta irracional del ser humano. Y además en una total dependencia del centro del cosmos, que era Dios. Entonces, dice, hay que alcanzar la mayoría de edad como seres humanos. ¿Cuándo alcanzamos la mayoría de edad? Cuando nos damos cuenta que podemos generar nuestros propios objetivos, nuestras propias finalidades, nuestro propio derrotero, nuestra propia manera de entender el mundo, de relacionarnos hacia el interior del mundo y nuestras propias verdades
usando algo de lo que estamos dotados, que es la razón. Esta es la idea central, esta es la idea clave de la modernidad, que todavía hoy seguimos teniendo. Por ello yo les decía en alguna clase anterior y vinculado con el tema, la crítica que uno le puede hacer a la modernidad, que es la idea de progreso indefinido, precisamente está en la demostración que, igual lo vamos a explorar un poco más, con la demostración que ese progreso infinito se estanca inmediatamente con la aparición de conflagraciones violentas en el mundo, en donde lo que uno descubre no es racionalidad, uno descubre irracionalidad, voluntad de poderío, deseo de eliminar al otro, guerras. Bueno, ahí se corta la idea de progreso finito. Esa supuesta capacidad del hombre de alcanzar un nuevo Edén, un nuevo paraíso, inmediatamente se da de bruces, porque tiene que ver con las propias limitaciones de la condición humana. Entonces, decía, en esta atmósfera, el primero, y ahora viene a cuento de lo que me pusieron en la otra pregunta, en esta atmósfera lo que va a aparecer es el individualismo. Ustedes saben que hay, y esto es, si se quiere, un dato imperecedero. El ser humano, desde que se sitúa en el mundo, tiene dos actitudes básicas, que pueden ser una actitud individualista o una actitud social. Puede ser una actitud de apertura o una actitud de cierre. Y esto independientemente de toda preparación, estudio, formación, conocimiento, ligado a múltiples factores que tienen que ver con el temperamento, el carácter, factores del desarrollo. Desde los primeros momentos o minutos de vida, todo ser humano tiene, ante la realidad que lo confronta, dos actitudes. O puede cerrarse ante esa realidad que lo confronta o puede abrirse. Y esto es anterior al plano mismo de la reflexión. Muchas veces no somos conscientes de que en nuestra vida cotidiana, nuestro movimiento espontáneo, nuestra experiencia vivida, aunque pensemos, recuerden el ejemplo que da Remy Quant de la persona que está manejando un automóvil y no se puede decir que esa persona no esté pensando, está pensando en acción. Entiende los movimientos del tráfico, entiende los movimientos del vehículo, aunque no esté reflexionando sobre ello. Y en este caso, este autor dice, al manejar un automóvil, puedo tener actitudes de cierre o actitudes de apertura, sin ser totalmente consciente de esto. Lo mismo desde el plano social. Eso caminaba por un lado, son actitudes básicas. Después está la reflexión, la teoría sobre los modos que tenemos los seres humanos de actuar ante los demás. Entonces, después puede haber una reflexión ya sería un pensamiento más trabado, filosófico, más profundo sobre lo que hacemos, tomando conciencia de aquello que hacemos, y aquí podemos tener teorías sobre el hombre, tanto de carácter individualista como de carácter social, o si se quiere, tanto decir que el hombre es un ser cerrado a sus semejantes, como decir que el ser humano es un ser abierto, disponible para los demás. Pero acá ya estaríamos en el plano de la teorización. ¿Por qué nos situamos en la edad moderna, en la época moderna, y hablamos del individualismo? Porque fue precisamente en esa época que por primera vez un pensador o ciertos pensadores o personas que trabajaban en diferentes ámbitos de la vida empezaron a teorizar sobre el ser humano en un sentido de cierre, a verlo como un individuo aislado y separado de los demás, a teorizar. Por eso la importancia fundamental que tiene un autor como Descartes. Descartes es el primer filósofo, más allá de todos los conocimientos que tenía, es el primer filósofo que reflexiona teóricamente con la herramienta del pensamiento
para establecer aquella famosísima expresión que diría pienso, siento y luego existo. Es decir, la importancia de Descartes, diría Gabriel Marcel, uno de los filósofos del diálogo, un pensador nefasto para Occidente, viene de la mano en que él reivindica exclusivamente desde su propia individualidad y de su propia su conciencia la realidad en torno. Es decir, lo único que puede definirse como cierto, como existente, como conocimiento válido, es él mismo como sujeto que piensa o que duda. Dejemos por un instante a Descartes, ahora volvemos y vamos a volver a ver cómo hace toda esta reconstrucción, pero la idea importante de Descartes es la idea de sujeto, la de sujeto aislado, la posibilidad de que el mundo se entienda a partir del sujeto mismo, con total prescindencia de los demás, del entorno. Volvamos a los rasgos básicos del individualismo. El hombre que se conforma o se hace a sí mismo. ¿Qué características tendría un ser humano como este? Diríamos, en principio, que es autosuficiente. La idea de autosuficiencia es una idea muy propia del individualismo. Fíjense, yo dije hoy, ¿por qué es importante el individualismo? El individualismo es importante porque forma parte de la materia cultural de una sociedad como la nuestra. ¿Y cómo se podría ejemplificar esto? Y a mí me parece que tal vez una de las ejemplificaciones más fuertes es en el uso del lenguaje. En nuestro idioma la palabra yo aparece como antecedente de casi todas las construcciones gramaticales. Yo esto, yo aquello, yo tal cosa, yo... no es una simple referencia o un simple dato que se repite o que alguien podría decir, si está hablando de él, entonces está bien que utilice el término yo. No. El término yo, como en el lenguaje, como todas las palabras del lenguaje, están cargadas de una cierta significación. Y esta significación está indicando, evidentemente, esa herencia o esa cultura individualista. Yo estoy hablando, yo me estoy poniendo como centro. Yo estoy siendo la referencia hacia afuera. No es inocente, no es una mera repetición del término yo. Está indicando claramente, aunque muchas veces inconscientemente, un lenguaje en donde lo que prima es el propio sujeto. Y luego vendrían los demás. Esta idea de autosuficiencia que tienen connotaciones prácticas, y una de las más comunes, por ejemplo, es aquella idea del hombre que se construye a sí mismo. No me recuerdo bien cómo se dice en inglés, pero esa idea de que el ser humano se hace a sí mismo, él se construye a sí mismo. Y uno lo ve claramente en muchas manifestaciones en donde las personas, siendo preguntadas por su derrotero histórico, su quehacer histórico, terminan haciendo referencia o diciendo que en última instancia ellas no dependen, no dependieron de otro para llegar a ser lo que son. Hay como una especie de autoconvencimiento, si esto fuese posible, de que lo que lograron no lo lograron por ser parte o formar parte de una historia común y por la aparición de otro, sino como que dice un mandato, es decir, en el fondo todo lo que lo conseguí por mí mismo. Si uno pensara, si uno cribara, analizara concretamente su propia experiencia, la experiencia de los demás, vería que ese supuestamente haberse hecho por sí mismo o a sí mismo solo está lleno de referencia a los demás. Pero claro, la humildad no es una de las características de una lectura como la individualista. Por un lado, entonces, la autosuficiencia. La autosuficiencia le va a seguir necesariamente
que ese sujeto que se ve a sí mismo como el centro tiene una salida o sale de los tres vectores. ¿Se acuerdan los tres vectores de salida que tiene el ser humano? Una apertura hacia lo absoluto, una apertura hacia los otros y una apertura hacia el entorno. El hombre individualista, el hombre de esa época, va a privilegiar su salida hacia el entorno, hacia las cosas, pero no cualquier salida hacia las cosas, una salida violenta, una salida a partir del dominio, una salida con la ciencia y con la técnica. Va a haber un crecimiento desmesurado de la ciencia por una actitud objetiva, de objetivación del científico ante la realidad, ante la naturaleza, ante el entorno, ante la vida, ante el hombre, ante los animales. La relación de dominio, conocer para dominar, saber es poder. Por eso el auge de aquellas ciencias que pueden clasificar, desmenuzar, separar. Acá hay un dato que a veces pasa desapercibido, muy importante, que tiene que ver con cómo analiza la realidad el hombre moderno. El hombre moderno disecciona, toma la realidad con una lente o con un microscopio gigante. Entonces va diseccionando, va encontrando todos los tramos que conforman la realidad y los va separando. Uno podría decir, cuando se estudia algo, lo importante es distinguir aquello que se está intentando explicar o aquello que se está estudiando. Sí, por supuesto que hay que distinguir porque la realidad no es uniforme. El problema, y esto es lo que le acontece al hombre moderno, es que distingue, pero después de haber distinguido y haber separado todos aquellos tramos que conforman la realidad, no los vuelve a unir, quedan separados, entonces los divide. Entonces divide la realidad, como hacía Descartes, que dividía la mentalidad, la conciencia del mundo. Hace un corte, una fractura. Si yo divido para explicar algo, pero después de dividirlo no lo vuelvo a juntar para darle sentido, lo que produzco es una ruptura, una división artificial. Entonces aparecen todas las divisiones artificiales que tienen que ver con la modernidad, la oposición entre razón y emoción, entre razón y sentimiento, la oposición entre objetivo y subjetivo, la oposición entre individuo y sociedad. Es decir, todas cuestiones que fueron importantes para estudiar el fenómeno, pero yo después las tengo que volver a unir, porque si las separo y las dejo pulular libremente separadas, entonces fracturé la realidad y estoy viendo dos cosas donde esto sería parte de lo mismo y además en oposición. El moderno, la mentalidad moderna distingue, separa y contrapone. En vez de contrastar diferentes ingredientes que forman parte de la racionalidad, por ejemplo, es muy claro el tema de la razón con el tema del sentimiento, de la sensibilidad. Separo razón de sentimiento y automáticamente separo objetivo de subjetivo y, por ejemplo, una de las clasificaciones que hace el moderno, separo varón de mujer y le ascribo al varón el carácter de ser sujeto, de objetivo, y de tener razón, y a la mujer le ascribo el aspecto del sentimiento y el aspecto de la subjetividad. Y por supuesto, la razón y la irracionalidad. La razón y el sentimiento como algo irracional. Bueno, todas estas distinciones fueron generadas por una lectura individualista. Vuelvo entonces a las notas. Lo importante, ¿cómo veo al otro? ¿Cómo ve al otro el hombre individualista? Bueno, si el centro, si la construcción de la realidad, si el mundo todo gira a partir del yo, es la absolutización del yo, entonces en consecuencia el papel que los otros van a jugar es un papel meramente accesorio, accidental. Yo les decía en una de las clases sobre diálogo que el problema del otro, para constituirse en tal, tuvo que transcurrir mucho tiempo. El hombre de la edad antigua, el hombre de la edad media, todavía el hombre del Renacimiento no se había planteado con tanta claridad el problema del otro, justificar la presencia del otro.
la justificación y el problema de la presencia del otro aparece precisamente en la edad moderna, cuando yo tengo que dar razón de mi semejante. Ahora, ¿cuál es el papel que se le da en esta lectura al otro? Un papel absolutamente secundario, accidental. Está, podría no estar, pero si está, no me quita ni me saca nada. Tal vez no sea tan así, porque diría, si el sujeto, el individuo, tiene como leitmotiv la satisfacción de sus propios intereses, como lo vamos a ver en la lectura económica, si supone que el otro también es un individuo que tiene las mismas características, es un ser racional que privilegia sus propios intereses, evidentemente el resultado al corto, mediano o largo plazo va a ser la idea de conflicto. El otro va a aparecer, cuando aparece, como alguien conflictivo. No me agrega ni me quita nada, lo que sí puede convertirse en un obstáculo, porque probablemente quiera lo mismo que yo, con exclusividad, como yo lo quiero con exclusividad. Entonces, ahí aparece la idea de conflicto. ¿Y este conflicto cómo se resuelve? Y el conflicto, vamos a ver que se va a resolver de maneras diferentes según sea la óptica con que lo enfoquemos. Va a tener una particularidad en el ámbito jurídico. Veamos esto. El sujeto, el individuo singular, que tiene como regla el privilegiar sus propios intereses propios o preferencia, vuelca toda su racionalidad en conseguir estos objetivos que tienen que ver con sus intereses propios, utilizando aquellos medios que le permitan obtenerlo de la manera más rápida y con un menor costo. Esta también es denominada ley de utilidad, ley surgida en la modernidad, la ley de utilidad. Por ejemplo, hay un dato importante. ¿Qué va a pasar con la libertad? Me acuerdo, y esto es algo que siempre lo decía Miguel en sus clases, y ahí aparecía la idea de la libertad en clave individualista. Si el otro se constituye en un obstáculo para el desarrollo de mi propia libertad, en consecuencia, cuanto menos otros haya, supuestamente más libre voy a ser. Acá lo voy a marcar, después por ahí podremos hacer el contrapunto. Esto se podría explicar porque estamos partiendo de un concepto muy pobre, muy básico de libertad. Libertad a nivel 1. La libertad tiene muchos niveles y la que hace a un nivel de real humanidad es mucho más rica, más importante, más compleja que esa libertad de nivel 1, básica, casi lindante a la capacidad de movimiento que tienen los animales. La libertad de nivel 1 es la libertad de movimiento, la libertad de moverse, la libertad de optar sin tener otros obstáculos. Ese concepto de libertad, que es pobrísimo, es el resultado, porque eso llega a ser un 5% de lo que significa la libertad verdadera para el ser humano, ¿no? Ese 5%, esa libertad que se convierte en una libertad de movimiento, mero movimiento, en donde yo voy, vengo, hago, digo, pienso, siento, obro como quiero, porque en eso consiste la libertad, en moverme para donde yo quiera ir, donde me plazca, sin que nadie se me cruce porque es un obstáculo. Suena, ¿no? Esta idea de libertad es la que se va a reforzar por esta idea, o se refuerza con esta idea individualista. Y hoy decía, tenía salida hacia las cosas. ¿Y qué pasó con la salida hacia los hombres? Lo mismo que con las cosas. Se dio como una especie de proceso de menos a más. El hombre moderno se dirigió a las cosas con la ciencia y con la técnica como si tratara de objetos que podía conocer, manejar y disponer a su libre antojo, incluso hasta destruirlos.
Y esto después se fue trasladando hacia el propio ser humano. Se trasladó directamente hacia el propio ser humano. Hoy decía, pienso, luego existo, el ego cartesiano tiene también una equivalencia directa, por ejemplo, en estos lados, con el ego con, quiero decir, con pienso, soy, siento y luego domino o invado y destruyo. No, el colonizador, que fue el que de alguna manera, entrecomillado, redescubrió y conquistó América, fue el primero que desde el plano de la praxis se dirigió hacia los hombres con los que tenía por primera vez contacto como si se tratara de cosas. Es decir, allí apareció con la conquista y con el colonizador la destrucción, el maltrato, la utilización como mano de obra barata para la adquisición y crecimiento del capital, y la explotación y la destrucción de los pueblos originarios. Precisamente ahí vemos una salida de ese ego, de ese yo absoluto, bajo la forma de conquista y destrucción de culturas originarias. Pero además que después se convirtió o se reconvirtió en una especie de colonización o de recolonización a nivel de pensamiento. Latinoamérica no solo quedó con una marca indeleble que fue el sojuzgamiento, la destrucción, el vilipendio del otro como cultura, sino después quedó ligado o está ligado a lazos invisibles, que es lo que se denomina neocolonialismo. Es decir, una forma de pensar que siempre pone atención en lo que viene de fuera. Esto también es parte de la cultura individualista, aunque no nos queramos hacer cargo. Y es otro de los graves problemas que un talante de este tipo puede generar en una sociedad o en sociedades como las nuestras, que se tuvieron que construir a partir de la destrucción por los pueblos invasores, por los pueblos colonialistas. Desde ese entonces, autosuficiente, conflictivo, competidor, y ahora vamos a ver en 2 o 3 notas de los autores de esa época. El otro es mi competidor. El otro no es el que puede colaborar conmigo. El otro es el que quiere conseguir algo que yo también quiero y en la medida de lo posible obtenerlo antes que lo tenga yo y no compartirlo. Aparece la idea de competencia. ¿Qué papel juega? No juega ninguno, es mi competidor y como competidor tengo que alcanzar la meta de la manera que me sea posible, aun si lo tengo que eliminar porque como competidor se presenta como un obstáculo. Esta es otra de las claras de las marcas de esta cultura individualista que uno ve en la realidad. Si nosotros nos fijamos un poco y hacemos una mínima pausa, aquí vamos a ver que muchas de estas ideas se enmarcan claramente en comportamientos que tenemos como sociedad. Precisamente esta es la herencia, una de las herencias que hemos recibido al importar un ethos o un modo de vida generado en los países de Europa, en el primer mundo. El fenómeno del tercer mundo es el resultado también de una lectura o de una consigna de carácter individualista. Yo les decía que el primero que teorizó sobre el tema, que escribió una teoría sobre el hombre de carácter individualista fue Descartes. Descartes, muy rápidamente, él quería destruir todo el conocimiento existente porque partía de una premisa. La premisa era que sobre cada cuestión, sobre cada tema, había diferentes
versiones, diferentes lecturas y nunca había un acuerdo sobre esta. Entonces él se preguntaba cómo es posible que, teniendo el ser humano el sentido común, una capacidad que estaba al alcance de todos, este sentido común lo llevaba en última instancia después a generar choques, conflictos, puntos de vista contrapuestos. Entonces él decía, el problema no debe estar en el sentido común, sino en la manera como usa ese sentido común el hombre. Entonces Descartes dice, me voy a proponer una tarea gigantesca que es la de destruir desde mi lugar, desde mi situación como sujeto, todos aquellos conocimientos a los que yo mismo no le prestara concordancia o consideraba válidos desde mi razón. Entonces, esto es lo que se llama la teoría de la destrucción, la duda, la destrucción de todo lo conocido a través de la duda. Y después de haber hecho esto, con la verdad o las verdades con las que se quedaron o que quedaron en pie, volver a construir la realidad o la explicación de la realidad. Bueno, el resultado ya lo sabemos. Queda el solo y dice, si dudo es porque existo, si no, no dudaría. Pero la única certeza que yo tengo es que pienso, que dudo. Y no tengo más certeza de lo que me rodea, porque lo que me rodea por afuera podría ser máquinas en moviente, los animales, las personas, podría ser que Dios me engañara, todavía había en ese momento una cierta creencia en lo religioso, y entonces tampoco estaría seguro. Pero claro, desde ese punto individual tiene que salir para construir la realidad nuevamente. Y el problema que va a afrontar Descartes al intentar construir supuestamente la realidad nuevamente a partir de ese único dato verificable por él mismo, que era su propia cabeza pensando o dudando, es la presencia de los otros. Y es curioso cómo Descartes, que es un dato generalmente no muy conocido, o son algunas cosas que se conocen de Descartes como esta, pero no se les da demasiada importancia, y tal vez sea lo más clave del pensamiento de él. Él llega al otro por un razonamiento, por una analogía, y por analogía, lo que se llama razonamiento por analogía. ¿Cómo puedo justificar la presencia del otro? Entonces, después de una serie de lucubraciones, él llega a la siguiente conclusión. Dice, yo veo en el otro ciertos movimientos en su rostro, ciertos gestos que yo mismo veo, me pasan a mí, por ejemplo, si mirándome un espejo descubro que o me planto ante un espejo enojado. Hay ciertos rictus, cierta tensión en mi cara que me indican que estoy enojado. Descartes decía, ante el que me confronta, ser probable, realidad probable, también veo lo mismo. Veo que ciertas partes de su rostro se tensan, seguramente esté enojado como lo estoy yo. Entonces, probablemente, dice Descartes, probablemente el otro tenga, o sea, un sujeto probablemente como yo. Este es el famosísimo razonamiento por analogía de Descartes. ¿Por qué Gabriel Marcel dice que el pensamiento de Descartes fue un pensamiento nefasto? Precisamente por lo que les comenté hoy. Porque esta manera de entender al hombre, esto lo puso por escrito Descartes, vino a reforzar, como el resto de los autores, que sin conocerse entre sí y dedicados a distintas disciplinas, también tenían un pensamiento al reflexionar sobre el hombre de las mismas características que Descartes, un pensamiento individualista. Después se trasladó a la práctica. Como les dije hoy, si uno hiciera, cosa que es muy difícil, pero si uno pudiera hacer un análisis de las distintas sociedades o de la sociedad occidental
hasta donde se pudiese, lo que descubriría es que hay en algunos momentos un predominio de actitudes de carácter de apertura, y en otro momento también, o al mismo tiempo, pero en menor cantidad, de actitudes de cierre. Y a veces, en algún momento y por ciertas circunstancias, en alguna sociedad, mayoritariamente actitudes de carácter cerrado y algunas de carácter social. Esta es la convivencia espontánea, en el pensamiento en acción, en la vida cotidiana. ¿Qué pasó en esa edad moderna? En la edad moderna ocurrió que por diferentes factores, voy a comentar algunos, 2 o 3 ahora, por diferentes factores, las actitudes de los seres humanos al convivir entre sí eran marcadamente lo que llamaríamos de cierre, individualistas y no sociales. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando viene un autor como Descartes, que desde el plano de vista teórico defiende la idea de individualidad y de individualismo, esto se retroalimenta con la propia sociedad en la que vive, porque además refuerza, para aquellos que conocían a Descartes, leían a Descartes o empezaron a entender a Descartes, aquellos que ellos consideraban de alguna manera como parte de su propia condición humana. Entonces, si alguien, por ejemplo, se veía a sí mismo como marcadamente individual que pugnaba por sus propios intereses, leerlo a Descartes implicaría reforzar la idea de que esa era su propia condición. Pero esto, de alguna manera, reforzaba comportamientos y lo hacía más difícil de que se dieran ante los comportamientos de apertura. Pero sería importante ver a alguien más en el plano, en la óptica individualista. ¿Por qué? Porque este alguien más, del que vamos a trazar 2 o 3 ideas en la óptica individualista, teorizó sobre un ámbito, el económico, que para muchos, como lo económico tiene que ver con las posibilidades para el hombre de estar en el mundo, de vivir en el mundo y disfrutar del mundo, un ámbito que interpenetra o se difumina por todos los demás ámbitos de la vida. Por eso, dice no sin razón Remy Quant, que el individualismo económico es el individualismo más peligroso. Veamos a un autor o a un pensador, padre, para algunos padres o fundadores de la economía, que sin conocer, según las crónicas, sin conocer a Descartes, sin haber leído su obra, tuvo ideas parecidas o semejantes en el plano económico, que fue Adam Smith. Adam Smith hizo contra reconocida obra Las riquezas de las naciones. Él intenta explicar un poco cuál es la naturaleza del hombre. Dice Adam Smith que una sociedad tiene que generar productos que le permitan luego la satisfacción de las necesidades más elementales. Y esto tiene que conseguirlo produciendo, con el trabajo. Por eso el trabajo es tan importante. Y en ese momento, para la sociedad de esa época, era muy importante. Estamos en los albores de la revolución industrial, el industrialismo, etc. Entonces, él dice, pero esto no sería posible si no hay necesariamente una división social del trabajo. Al haber una división social del trabajo, cada uno realiza su tarea y después recibe, en función de esta división social del trabajo, aquella parte que le correspondería por haber generado al producto desde su lugar.
Pero uno podría pensar que entonces lo fundamental en el crecimiento, en el desarrollo de una sociedad o de la sociedad tiene que ver con la división social del trabajo. Pero Adam Smith no piensa de esa manera. Él dice que hay por debajo, que sí, que esto es importante, la división social del trabajo, es cierto, pero que por debajo hay algo que luego él va a definir como una tendencia innata en el ser humano. Y él dice, antes de eso está el intercambio entre las personas. ¿Qué es el intercambio? Y las personas intercambian bienes, esto puede ser a través del trueque, a través de la permuta. ¿Por qué intercambian bienes? Y porque tienen necesidades. Y estas necesidades se pueden ver satisfechas por la presencia de los otros, dice Adam Smith. Vean que él va a hablar de la importancia del otro, pero desde un crudo sentido instrumental. Él dice, los seres humanos necesitamos de los servicios de los otros. Y precisamente a partir del intercambio es que se puede producir esto. ¿Pero por qué? Habría dos maneras de obtener lo que nosotros necesitamos, dice Adam Smith. Un ser humano necesita dos formas. Una sería apelar a la benevolencia del otro. Por ejemplo, pedirle, ya que estoy en una mala situación de indigencia, que me dé aquello que tal vez a él le sobre. Pero dice, y esto no le gusta mucho a Adam Smith, dice, pero esto sería como algo parecido a un perro que gira alrededor del amo moviendo la cola para que el amo le dé alimento. Los comentadores de Adam Smith dice, esto no era algo que le pareciese a Adam Smith digno. Sí. Y la otra forma es el intercambio. ¿Pero por qué el intercambio? ¿Dónde está la potencia del intercambio? Y él dice, porque el ser humano tiene una tendencia innata a mejorar. Esta tendencia innata a mejorar y obtener lo que le falta viene alimentada por una especie de amor propio. Él dice, el ser humano apela a su amor propio y en ese afán o deseo de mejorar es que busca aquello que no tiene. Pero al mismo tiempo esto se da como el motor con el que comercia, con el que va a cambiar. Dice, una persona que tiene algo y le falta mucho, si es hábil y si sabe potenciar en el otro que tiene mucho y solo le falta lo que él tiene, o tiene casi todo y solo le falta lo que él tiene que saber potenciar en la negociación el amor propio del otro a tal punto que el otro intercambie con él, dándole más de lo que le podría llegar a dar en función de lo valioso que puede ser lo único que le falta y que yo tengo, apelar al amor propio del otro para hacerle creer que ganan el intercambio. Entonces dice Adam Smith, de esta manera, apelando al amor propio, a ese deseo de crecer, de mejorar, de fortuna, movilizado por esa tendencia al mejoramiento, es que se pone en marcha la sociedad. Y además dice, el ser humano se da cuenta rápidamente que mejorar implica obtener lo que le falta, pero guardar, hacer cierta reserva de aquello que obtiene en el intercambio, de manera tal que esto se convierte en un capital. Y ese capital va a ir creciendo en la medida en que se vayan destinando más cantidad de objetos o de cosas que se reciben en el intercambio y se van guardando. Va atesorando lo que va obteniendo, es decir, va conformando ese capital. ¿Por qué? Porque en él está esa necesidad o ese deseo de ahorrar que viene dado por el mejoramiento de su situación. Es cierto, dice Adam Smith, que en algún momento los seres humanos tienden a ser pródigos, la prodigalidad, a gastar más de lo necesario, sobre todo porque tienen ciertas necesidades o deseos que tienen que ver con el placer. Pero, no obstante esto, él dice, a pesar de esto, estas épocas de prodigalidad que tiene el ser humano, básicamente durante su vida es mucho más fuerte ese deseo de ahorrar, de mejorar,
de emprender por sí mismo, la búsqueda de aquellas necesidades que no tiene. Entonces, aumenta esta capital. ¿El problema dónde va a estar? Dice, el problema no va a estar en los sujetos que intercambian, porque así crece la economía, se produce, se mueve el trabajo, la ganancia del capital, sino va a estar en las autoridades, dice Adam Smith. Lamentablemente, en estos términos, el Estado lo que va a hacer es tender a dilapidar la ganancia de los particulares. Por ejemplo, porque dice Adam Smith, tiene muchos funcionarios, tiene muchos soldados y tiene mucha administración. Y en esto se van gran parte de los recursos del Estado, se dilapida. Y además, dice Adam Smith, cuando el Estado gasta, lo hace mal. Y además, insisto y remarco esta idea, los funcionarios, la enorme cantidad de funcionarios, de funciones administrativas y de soldados, terminan convirtiéndose en un gasto que habría que cercenar. Pero lo peor de todo, dice Adam Smith, es que el Estado pretende intervenir en la actividad, en el intercambio de bienes por parte de los sujetos. Eso es lo peor que puede hacer. Tiene que dejar absolutamente librado al deseo de mejoramiento de cada uno de los sujetos y en uso de su libertad comercien y hagan lo que quieran, que de alguna manera no interviniendo, reduciendo sus funciones al máximo o casi desapareciendo, el equilibrio social se va a conseguir por sí solo o de alguna manera. Y aquí va a aparecer la famosa idea de que uno podría suponer que en los intercambios pudiese haber algún desequilibrio entre alguien que tiene mucho y alguien que tiene poco, o alguien que atesora y alguien que no puede acceder o accede a lo mínimo, la generación de conflictos. Dice, no, Adam Smith, y a partir de allí muchos pensadores. Por ejemplo, de los más notables de las últimas épocas, los economistas ganadores del premio Nobel, como Hayek, que hablan del equilibrio que se produce en el lugar del intercambio. Es el propio lugar de intercambio, el propio mercado, el que genera esta posición de no conflicto. La famosa expresión la mano invisible. Bien, siendo breve y generoso, esto nunca resultó así. La mano invisible no existe como tal, es más que nada una alusión teológica, no a Dios, sino a un supuesto Dios del dinero, y ha generado lo que necesariamente tiene que generar en función de la existencia del capital, que originó y que va a originar la lectura contraria al individualismo. Va a generar la opresión, va a generar la dependencia, va a generar el fenómeno del tercer mundo, va a generar la explotación del hombre por el hombre, va a generar el problema del consumismo, todas esas cuestiones que no hay que ser historiador ni haber vivido mucho para descubrir que forman parte de este sistema. Lo importante es remarcar, más allá de que lo vamos a ver en una clase que viene, lo clave es descubrir esto. Adam Smith está marcando como dato que él considera inherente a la condición humana, por lo tanto universaliza y absoluto un rasgo que se estaba dando en la sociedad en la que él vivía en ese momento y respecto de ciertas personas que formaban una clase incipiente
Acordémonos, pasó del medioevo a la modernidad, la sociedad feudal, que era la clase, una nueva clase que estaba surgiendo, que era la clase de los comerciantes. Precisamente esta nueva clase de comerciantes que buscaban, emprendiendo este camino y por ese afán de mejorar el comercio y el intercambio, lo que pretendían era modificar el status quo, la situación de hecho que estaba siendo generada desde ese momento. Entonces, este dato que es puntual, que tiene que ver con un fenómeno cultural o un momento cultural muy específico, como era la aparición de la clase de los comerciantes con otras notas, no habilitaba a Adam Smith a hablar del afán de lucro, del amor propio, de la idea de ganancia como datos estructurales de la propia condición humana, sino simplemente como datos concomitantes. Hasta el punto es la influencia de estas notas que, por ejemplo, en la Revolución Francesa, cuando se habla de los ideales que lleva a cabo la revolución en plena época individualista, que son libertad, igualdad y fraternidad, nosotros podemos descubrir que la mayoría de las constituciones y de las declaraciones aparece la idea de igualdad y de libertad, pero no aparece la idea de fraternidad. Por de pronto es bastante significativo, que por supuesto sabemos que la igualdad y la libertad no era una igualdad y libertad omnicomprensiva para todo el mundo y para todo el hombre, sino que estábamos hablando de la igualdad y la libertad de una clase que estaba pretendiendo desplazar a otra clase dominante en ese momento. Pero la lectura de la historia oficial es la grandeza de una declaración de ese tipo de igualdad y libertad para el ser humano, que tenían más que nada que ver con una cuestión local, con una cuestión de la Francia y Inglaterra de esa época. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, si lo podemos cerrar porque se escucha, se pierde la concentración. Gracias. Entonces, acá vemos otro ejemplo claro de cómo una lectura individualista llevada al plano, del ámbito económico generaba ideas similares o parecidas a las que había generado Descartes a nivel del pensamiento. Y agrego un datito más importante, porque todas estas ideas forman parte de nuestros esquemas mentales, nuestros esquemas conceptuales. Y cuesta mucho trabajo descubrir su origen, sacárselas o ver lo equivocado, lo erróneo o lugar de sentido común o de dogma que tienen todas estas ideas. Forman parte de nuestro esquema de interpretación de la realidad, nuestro esquema de interpretación conceptual, como lo vamos a ver y en lo que a nosotros nos atañe más peligrosamente en el ámbito jurídico. Una de estas ideas es, si yo veo al ser humano como un ser individual, un individuo que se basta a sí mismo, y tuviera que explicar, por ejemplo, desde esta percepción del individuo, cómo se origina la sociedad, ¿a qué recurriría? Vamos a explicar entonces brevemente algo que es muy conocido, se estudia en muchos lugares, y que yo diría es una especie de mito fundacional. Cuando digo mito, digo algo irracional, no comprobable, un mito fundacional en teoría política, que es la idea que una sociedad se forma a partir de un contrato. Todos los autores ilustrados, todos los pensadores, los filósofos de la modernidad, imbuidos de una idea individualista, coinciden en esta lectura. Ellos dicen, ¿cómo se forma la sociedad? Y este aquí que los seres humanos andan pululando por el mundo y en algún momento, cuando se encuentran,
descubren que pueden empezar a generarse conflictos entre ellos. Y que además hay algunos que quieren abusarse de ellos, quieren dominarlos. Entonces llegan, después de una deliberación, deciden que tienen que firmar como una especie de acuerdo y para protegerse, para sentirse seguros, que daría origen a la sociedad, y a partir de la firma de ese acuerdo, cederle todas las prerrogativas, o casi todas sus prerrogativas, estamos hablando de seres libres, iguales, autónomos, que en algún momento se encuentran. Para saber por qué milagro de qué misterio del mundo se encuentran y descubren estas problemáticas. Me parece hagamos un pacto y cedámosle todas nuestras prerrogativas, o casi todas, a alguien que va a ser el que nos va a mandar, el soberano. El soberano va a ser el encargado de determinar nuestras políticas, nuestras pautas de vida, y a partir de ahí se conformaría la sociedad. Acá hay una impronta marcadamente individualista porque esto es lo que se llama individualismo metodológico, el intento de explicar fenómenos sociales a partir de la idea del individuo. Bien, dos o tres cosas simplemente para entender esto, porque esto uno podría parecer que forma parte de un mito, no sé, tal vez no pasó mucho tiempo, podemos hablar de 2 o 3 siglos, pero ya 2 o 3 siglos serían tiempo importante, considerable, para que no seguir hoy pensando en términos de mito de la modernidad y hablar muchas veces de contrato. Primero, 2 o 3 cositas simplemente. Los individuos que supuestamente se conocen a partir de esta explicación de la realidad del contrato social de todos estos autores y de que dan lugar nacimiento del Estado, etcétera, etcétera, parece que son individuos mayores de edad, adultos que saben hablar, que ya están conformados y se encuentran. Esto es, por de pronto, un disparate. Segundo, no tiene ninguna referencia, no hay ningún etnólogo de los existentes y de prestigio en el mundo que haya descubierto que haya existido algo así como un acuerdo común entre personas que en algún momento, siendo mayores y adultas, se encontrasen y diesen lugar a la sociedad. Ahora, si por otro lado se dijese, como lo dicen muchos, metodológicamente hablando, se trata de una hipótesis más para explicar la realidad, es una hipótesis de trabajo, una especie de constructo, esa ficción, por ejemplo, de la que hablaba Kelsen cuando hablaba de la norma hipotética, pensemos por algún momento en algo que no existe, pero que existe porque es necesario que exista para poder sostener lo que yo pienso. Bueno, acá juega parecido. Es una hipótesis que sabemos que como hipótesis no existe, no tiene comprobación, no tiene realidad, pero que nos serviría poder explicar algo que no puedo explicar, no tengo ganas de explicar o no he investigado lo suficiente como para poder explicar. Ahora, esto podría aceptarse si se dijese de manera honesta, intelectualmente hablando. El problema es como lo dice uno de los grandes filósofos de la historia argentina, Enrique Dussel. Él dice, el único problema que tiene es que desde el punto de vista del razonamiento, desde el punto de vista de la justificación, desde el punto de vista de la lógica, si yo parto para explicar una realidad de una premisa que es hipotética o fáctica, no puedo concluir el razonamiento y la explicación cerrándola con una premisa normativa. Es decir, si yo parto de un invento, como es el supuesto contrato social de algunas personas en algún momento de la historia, y llego a una conclusión donde digo, en virtud de esto, el Estado, el contrato social es lo que rige y aquello que deben obedecer las personas, estoy sacando de una premisa hipotética una conclusión normativa de deber ser. Esto también pasa con el derecho. Ese razonamiento es falaz. No resiste y además no va contra las leyes mismas del pensamiento de la lógica. No puedo derivar de un supuesto una premisa normativa.
Cerrando un poco la idea de individualismo, uno podría preguntarse qué implicaciones... lo de la libertad es también interesante. Me voy a detener un poquitito más en la idea de libertad, porque la dejé un poco a medias, esa idea de libertad. La libertad, según la óptica individualista, es la simple capacidad de movimiento, poder moverme sin estar limitado por nada, decidir hacer lo que quiero en función de mis opciones libres, y en función de mis opciones libres decidir hacer lo que quiero implica moverme, trasladarme de aquí a allá, hacer esto, hacer aquello, sin que nadie se pueda oponer, sin que nadie se oponga o pueda oponerse válidamente. Esta es la idea de libertad básica, simple, primitiva, mínima, generada por la idea de individualismo. De ahí la famosa frase, otro mito moderno, que la libertad de uno empieza y termina donde empieza y termina la libertad del otro. Esto era lo que Neri contestaba y decía, si mi libertad empieza o termina donde empieza o termina la libertad del otro, cuanto menos otros haga y los haga desaparecer a través de una explosión, más libre voy a ser. Bueno, este es parte de ese mito moderno que nosotros tenemos o manejamos en nuestras construcciones, en nuestro esquema conceptual. Por decirlo de una manera suave. La libertad, humanamente hablando, es una cosa mucho más profunda. La libertad implica como rasgo de la vocación humana el poner en juego mis potencialidades o mis potencias con el otro a fin de convertirlas en hechos concretos y reales. Los seres humanos somos un haz infinito de posibilidades, pero este haz infinito de posibilidades solo pueden convertirse en acto, en realidad, cuando se encuentran, se combinan con otros, cuando el otro me abre el acceso a esa posibilidad que yo tengo en potencia y yo le abro el acceso a la posibilidad que el otro tiene en potencia, entonces se genera algo nuevo en el encuentro, algo más importante, concreción de posibilidad, y ahí es donde yo empiezo a elevarme, a ser libre, porque la libertad está en función de la búsqueda de ese ideal de unidad que forma parte de la idiosincrasia del ser humano. Ahí empiezo a ser libre, cuando confronto mis posibilidades con las posibilidades del otro. Es el resultado de un encuentro, de una relación. La libertad no es el punto de partida. La libertad que se esgrime por parte del individualismo como punto de partida es una ficción, es una realidad, no, es al nivel de la capacidad de movimiento del animal. Es algo más complejo la libertad. Es algo más difícil de entender en función de las complejidades del propio ser humano. Cuando consigo algo y lo consigo en función del encuentro, porque somos seres indigentes, ya lo vimos al hablar de la lectura dialogal, somos seres indigentes y nos complementamos y nos completamos a través del otro, de la ayuda del otro, ahí entonces tengo posibilidades, soy libre para acceder a algo. Vamos a poner un ejemplo, pensemos un ejemplo. Potencialmente puedo aprender, me estoy por formar, potencialmente puedo aprender, pero si yo no tengo quien comparta esas posibilidades y las haga efectivas, no va a pasar de ser una mera expectativa. Quiero decir, si puedo aprender, pero no tengo los medios para aprender, no tengo quien me pueda enseñar, no puedo valerme por mí mismo de lo más necesario para poder generar una estructura cerebral que me permita comprender y luego hablar y después entender, por ejemplo, por qué no accedo a la alimentación básica desde los primeros años de vida, mi libertad queda completamente cercenada, porque precisamente
Si yo pudiera tener todo eso y lo tuviese, como lo hemos tenido todos los que estamos acá, por lo menos por eso es lo que me permite pensar y hablar, eso me hace libre, eso me da libertad. Mi formación me da libertad para seguir un escalón más o para transmitir lo que uno sabe. A partir de ahí soy libre, pero esta libertad, que es capacidad de poner mis posibilidades en concreto, no surgen sino a partir de la actitud del encuentro con otros o con los demás. Por eso que la libertad no puede pensarse simplemente como una cuestión de capacidad de maniobra, porque precisamente cuanto más cosas puedo hacer, más libre soy. Y las cosas las puedo hacer porque puedo confrontarme, puedo encontrarme con el otro. A partir o a través del otro tengo acceso al lenguaje, a través del otro tengo acceso a la ternura, al reconocimiento de los primeros años de vida, a partir del otro tengo el acceso al mundo del juego, al mundo del trabajo, a partir del otro tengo acceso a la interpretación, a la lectura, a la visión de la realidad, a partir del cuidado y la entrega del otro. Todo eso me va generando posibilidades y en esas posibilidades aparece recién la libertad. Entonces ahí vemos dos cosas que no quería dejar pasar por alto, que son importantísimas. Es cuando uno habla de libertad, cuando hace referencia a la palabra libertad, tiene que hacerlo en serio, tiene que pensar la expresión libertad, tiene que nutrirse del pensamiento, de la reflexión de todos los autores que han trabajado sobre la cuestión. Hablar de la libertad con un sentido meramente vacío, en un sentido que implica que yo tengo que moverme, hacer lo que quiero y nadie me tiene que poner obstáculos, no es libertad, sino es una instancia de ser esclavo de las tendencias, los semisinstintos que tiene el ser humano y los deseos, y sin descubrir que lo puedo hacer, pero soy tan libre, entre comillas, como lo podría ser una mascota que es soltada en la calle. Y como digo y vengo insistiendo, habría alguna diferencia, que seguramente no va a venir por el lado de la racionalidad, como decía hoy o como alguien me preguntaba, va a venir también del lado de la mano del sentimiento. Racionalidad y sentimiento y emoción son factores importantes, los dos, ambos, que hacen a lo mismo. La razón y la voluntad. Razón y voluntad, que la modernidad separó, son factores que hacen necesariamente en conjunto al crecimiento de uno mismo. Un último dato, un minutito más. ¿Cómo influyó esto en lo jurídico? ¿Cómo se podría explicar esto? ¿Cómo afectó a lo jurídico, a la dimensión jurídica? Porque nosotros somos tributarios de un derecho originado en la modernidad con las codificaciones, el Estado de Derecho, las constituciones, las revoluciones, los códigos. ¿Cómo influyó? ¿Cómo podría haber influido la idea de que el hombre es un individuo que privilegia sus propios intereses, que es racional, pero que ineludiblemente confrontado con otro, tarde o temprano se va a convertir en un competidor, el otro en un conflicto y, como decía Hobbes, en el intento de eliminarse los unos por los otros? Por eso Hobbes decía que había que generar un pacto y nombrar o designar a un soberano que pudiera evitar esto. Muy simplemente, en Kelsen, por ejemplo, ¿cómo se ve esta idea del individuo? En un esquema sencillo, Kelsen es consciente, como todos los modernos de esa época, él tuvo que transitarlos y aprenderlos, está ya un poquito más cercano al fin de la modernidad, pero está imbuido de esa mentalidad moderna. Entonces, ¿en qué consiente él?
Kelsen dice lo siguiente: es cierto, el hombre es un ser racional, pero es cierto también que su racionalidad es limitada. ¿Por qué es limitada esa racionalidad? Kelsen dice, es limitada porque tiene una razón instrumental, que es, elige los medios para alcanzar determinadas finalidades. Y aclara y agrega, y esto es importantísimo, lo vamos a ver después, importantísimo para entender el derecho moderno y para entender también a Kelsen. Uno podría pensar que la racionalidad instrumental no se agota en la elección de los medios, sino también la de los fines. Dice Kelsen, no. La racionalidad del hombre es meramente instrumental. No se le puede dar a la razón una capacidad o habilidad que no tiene, que es la de fijarse objetivos. Por ejemplo, la de fijarse, determinar valores o conocer valores. Eso le queda vedado al ser humano. La famosa razón práctica de la que hablaban todos los autores, los juristas, los romanos, el medioevo, dice que esa razón práctica no existe. El hombre no puede discutir motivos, fines u objetivos. Por lo tanto, los motivos, fines u objetivos aparecen de algún lado, pero no van a aparecer por una discusión racional, producto de una racionalidad práctica. Esto después se va a volcar al considerar el derecho como un acto de voluntad, la norma como un acto de voluntad, como la imposición de un comportamiento que pretende ser inducido en la persona del otro, pero la única manera de inducir a alguien a través de un acto de voluntad, que es la norma, es con una amenaza indirecta. Esto ya lo conocemos. Volvamos a lo anterior, dice entonces que el ser humano es racional, pero estas limitaciones lo lleva a que sea conflictivo. Ineludiblemente va a entrar en conflicto con los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución? Que él la piensa desde el ángulo jurídico. ¿Cómo podemos evitar esto? Llegar al otro, evitar el conflicto inevitable. Entonces, dice, a través del control del otro. Lo que se tiene que hacer es, siendo la lectura del ser humano pesimista, lo que hay que hacer es controlarlo. ¿Por qué? Si lo controlamos, evitamos que haga algo que si no lo controlamos va necesariamente a tener que hacer, que es eliminarse con el otro. En función de esto, el derecho aparece como una técnica, como un medio de control social. Es decir, el derecho aparece como algo que tiene que inducir comportamientos a través de la coacción, de la represión y de la fuerza en función de, lamentablemente, una óptica pesimista del ser humano, como era la de todos los ilustrados, de los que Kelsen abrevió en sus fuentes intelectuales, como lo fueron Hobbes, como lo fueron Locke, como lo fue los autores que después le precedieron, como lo fue Austin. Entonces, lo controlo, le permito que se vincule con el otro exclusivamente a partir de una forma despersonalizada, como podría ser el contrato, no el contrato al estilo romano, el contrato. El individualismo dice, los seres humanos que se vinculen exclusivamente a través del contrato. Para eso ni siquiera a veces tienen que verse, simplemente generar un acuerdo en donde sabe lo que puede hacer, lo que no puede hacer y lo que puede hacer y no hacer el otro, a fin de evitar el conflicto. El contrato sería como una especie de mediación, de medio, de pared que divide un vecino de otro vecino y impide que los dos vecinos salten, o mejor dicho, no existiendo, impide que se crucen de un terreno a otro y se eliminen. Esa es la forma más intensa de vinculación que puede haber entre dos personas. Y esta idea de lo contractual como la idea de la coacción y de la pena son las únicas maneras que el derecho tiene de poder aportar para generar una buena convivencia social. Bien, esto, dado el tiempo, sería parte del desarrollo. Todavía nos queda por analizar, nos quedarían algunas cuestiones más sobre el individualismo y nos quedaría desarrollar la visión colectivista o filosofía totalizante, que esto seguramente lo vamos a hacer en la clase que viene.
que esta lectura que acabamos de analizar, individualismo, filosofía ecológica, es una perspectiva contraria a la perspectiva dialogal, desconoce el carácter dialogal de los seres humanos, conforme ustedes se habrán dado cuenta, hemos ido desarrollando estos contenidos. Esto lo vamos a desarrollar, ya no tenemos más tiempo, en la clase que viene. Lo que vamos a hacer ahora es, como lo venimos haciendo habitualmente, un sondeo para conformar la asistencia. Paula o Marina, si me escuchan. Sí, Carlos, perfecto. Sí, Carlos, acá estoy. Acá estamos. Espera que tengo que abrir chat, ¿no? Tengo que abrir el chat para el sondeo. Al lado Tenés donde que- dice participantes. Claro. Sí, ahora estoy en chat. Participantes y abajo tengo chat. Pero me tiene que quedar nada más que... Me tiene que dar la opción chat nada más, ¿no? No, en No, participantes, donde están los 3 puntitos suspensivos, dice sondeo. Cuadriculativo. Opciones de panel, sondeo, perfecto. Ya toqué sondeo. Ahora, después que sigue, ya estoy en sondeo, o Marina. pregunta, donde dice Sí. respuesta corta. Pregunta. En el tipo que es respuesta corta. Sí, lo que pasa es que todavía está clarito, no me permite. Ah, bien. Me abrió sondeo, pero no me permite. Espera. Esto no pasaba en la clase anterior. No puedo cambiar el. Bueno, vamos a probar de nuevo. Si no, cerralo, Carlos, y volvelo a abrir, por las dudas. Sí, aparece sondeo, pero los espacios que debería tocar para generarlo no me aparecen clarito. No me aparecen, Déjeme ver si... no me permite modificarlo. No sé qué es lo que ocurre. ¿No? A ver. Qué raro. No lo. Sondeo, respuesta corta. Sí, no puedo. No responde. Está todo en clarito. Vos tocas arriba de las. Y no se modifica. Está sondeo, pero no me cambia de color como para poder poner la pregunta corta. No sé qué. Sí, qué raro. Hoy no me lo Sí, permite. qué raro. A ver. Sondeo. Por más que aparezca en clarita, Sí. ¿no te aparece ya predeterminado respuesta corta? No, dice pregunta tipo, pregunta de varias respuestas, respuesta única, hasta ahí puedo ver, y después aparece nuevo, cambiar, toco, por más que toque, Y las opciones no me respuesta cambian. única. Sí, En pero respuesta no. única. A ver, Y ahí pones nuevo. No, primero tildás donde dice grabar respuestas individuales. ahí sale tildar, grabar respuesta, espera. Había salido y ahí Sí. se fue. Sí, igual decirle que, a los chicos que todavía no está, no está hecho el cine. Ahora les aviso. Sí, porque están preguntando que no lo pueden hacer. No lo puedo. Sí, ahora ponemos en el chat. No puedo. No entiendo cómo el otro día lo pude hacer. Funciones de panel, sondeo, y ahí muere. No me deja hacer más nada. Ahí sí, Carlos,
¿Pudiste, aunque sea tildar, donde dice grabar Dice, respuestas individuales? sí, ahora aparece tildado, grabar respuestas individuales. Después tanto Bien, tocar, ahí pone donde dice nuevo. sí, pero no lo toco y no responde. Ah, Está tildado, grabar respuestas individuales, pero después no me deja abrir ninguna, borrar todas opciones, abrir sondeo, añadir, no me deja, no modifica nada. Queda ahí clavado. Lamentablemente queda ahí clavado. No sé qué pasó. O esto, y donde, ahí dice, donde, cuando apretaste nuevo que te apareció como tildado, ¿no te dice arriba preguntas del sondeo? dice tipo, pregunta de varias respuestas, respuesta única. Aparecen varias cosas, pero no puedo seleccionar ninguna, porque no responde. Y si cerrás y volvés para atrás y después Sí, volvés a sí, apretar los tres sí. puntos suspensivos, también lo mismo. Ya probé, ya lo probé teniendo abierto el chat, teniendo abierto participantes, cerrando el chat, cerrando participantes. En notas, por ejemplo, que es la otra opción, tampoco sale nada, tampoco te deja hacer nada. Sale como en blanco. No, Mm, no sé qué es lo que pasa. a ver si. A ver, me parece que yo lo puedo hacer. ¿Te aparece, Mari? Me fijo si lo puedo hacer yo, ¿eh? Dale. Dale. Nombre y apellido. Ahí lo mandaste, Mari. Sí, ahí lo mandó. Bien, genial. Ah, perfecto. Bueno, entonces la próxima lo hacemos vos, María. Sí, en la clase anterior no me aparecía, para ponerlo, y esta clase sí. Quiere decir que ahora te aparece porque a mí no me dejó hacer nada, por eso te apareció a vos, porque a mí no me dejaba. Sí, puede ser. Bueno, bárbaro. Bueno, el miércoles que viene vamos a terminar la clase esta y no sé si voy a alcanzar a dar el nuevo tema. Si no, lo daremos el lunes porque la idea es dar otro tema el lunes que no va incluido y el lunes tomar el segundo cuestionario. Después Está bien, perfecto. después lo armamos. Perfecto. 93, 98. Sí. Carlos y Pau, ¿ustedes lo anotaron? Porque si no, Sí, yo me anoté. no llega a llegar. Bárbaro. Va 93 con 98. Ujú. Hasta ahí llegó. Hay un 5,5%, creo que no debe, a lo mejor no pueden Sí. usar. ¿Vos tenés que dice cerrar sondeo? Sí. Ah. ¿Ya lo cierro? No, te pregunto si porque como me salta a mí resaltado, digo, a lo mejor te lo salta tengo. el día, bueno, te sale. No, lo tengo. Ahí subió un poquito más. Todavía no. Sí, Hay tiempo 94. todavía. Hay 2 minutos todavía, pero no. Se agregó alguien más. Debe haber gente con dificultades por ahí. Profesor, no me sale a mí. ¿Dónde debería aparecer? Chicos, ¿Eso dónde sale? Rosa, es en la parte donde estaba el chat. sí, ahí En estoy. esa parte también hay una solapa que dice sondeo y ahí tiene que aparecerte nombre y apellido. Y Me ahí tenés que aparece, poner. me aparece licencia y todos y nada, no me aparece sondeo en el chat. Al lado, viste que hay 3 puntos suspensivos.
Sí. que dice participantes, chat. Ah, sí, Fíjate, sí, ahí. apretando los 3 puntos suspensivos, apretando sondeo a ver si te aparece. Sondeo. Acá. Ah, listo. Ahí, Rosalén. Gracias. Sí. Y envío así a enviar. Sí, Gracias. genial.